Comenzamos con lo que es el neumotórax, ¿ya? El neumotórax, recuerden, es un acúmulo de aire. Es un acúmulo de aire entre la pleura visceral y la pleura parietal, lo que va a llevar a que aumente esa presión negativa, de lo que es negativa se vuelve presión positiva en el espacio pleural y genere colapso del parénquima pulmonar, comprometiendo la función respiratoria, ¿ya? Ese es básicamente el neumotórax, acúmulo de aire en el espacio pleural que convierte la presión negativa en una presión positiva y que va generando colapso del pulmón, ¿no? Como estamos viendo en la imagen. Cuando vemos los tipos de neumotórax hay que recordarnos que tenemos el neumotórax simple, ¿no es cierto? Un neumotórax simple, el neumotórax abierto y el neumotórax a tensión, ¿ya? Esa es una clasificación de lo que viene a ser el neumotórax, ¿no? Claro, hay otra clasificación también, el neumotórax espontáneo, el neumotórax traumático, etcétera, de acuerdo a la etiología, ¿no? Entonces, miren, en el caso del neumotórax simple, vemos simplemente un acúmulo de aire en el espacio pleural, ¿ya? Un acúmulo de aire en el espacio pleural que, a diferencia de lo que pasa en el neumotórax abierto a tensión, no se compromete bastante la función respiratoria, ¿ya? Si vemos en el neumotórax abierto hay una solución de continuidad en la pared torácica, por eso el nombre de neumotórax abierto, ¿no? Porque hay una, en este caso, una solución de continuidad en la pared que va a actuar como un mecanismo de válvula, ¿no? Entonces el aire entra y sale, como estás viendo acá, mira, entra y sale, ¿no es cierto? Entonces, por eso le llamamos neumotórax abierto, porque hay una solución de continuidad con la pared torácica. En el neumotórax simple no, en el neumotórax simple la pared está íntegra. Entonces, ¿de dónde sale el aire? De adentro, ¿no? Del parénquima como tal, ¿ya? En cambio, en el abierto es de afuera, mira. El aire entra y sale, entra y sale. Entonces, ahí en el neumotórax abierto hay un mecanismo de válvula bidireccional, ¿ya? Bidireccional. Entra, sale, ¿no? Entonces, ese es el neumotórax abierto por definición. Y en el neumotórax a tensión se llama así porque acá se produce un mecanismo de válvula unidireccional, porque el aire, miren, entra, pero no vuelve a salir. Entonces el mecanismo de válvula ahí es diferente, entra, pero ya no sale. Entonces el aire va a entrar constantemente. Entonces, como entra constantemente, colapsa el pulmón. Miren cómo también hace que las estructuras, ¿no?, se desplacen hacia el lado contralateral, comprometiendo, ¿no?, la función respiratoria, la función cardíaca, etcétera, ¿no? Un compromiso hemodinámico y respiratorio importante, ¿ya? Entonces, ese es el famoso neumotórax a tensión, ¿no? Por eso desvía la tráquea de la línea media, porque va tirando todas las estructuras hacia el lado contralateral, ¿ya? De esa manera, entonces, deben recordarse un neumotórax simple, común y corriente, el abierto, que entra y sale aire por una solución de continuidad en la pared torácica, ¿ya? Ese es el neumotórax abierto. Hay un mecanismo de válvula bidireccional. Y el neumotórax a tensión, ¿no es cierto?, donde hay un mecanismo de válvula unidireccional, ¿ya?, donde el aire va entrando y colapsa, pues colapsa porque no vuelve a salir ese aire. Pues se llama hipertensivo, ¿no?, o neumotórax a tensión. Para el diagnóstico, doctores, es importante recordar en la semiología, ¿no es cierto?, la inspección, la percusión, la palpación y la ocultación, ¿ya? Clínicamente un neumotórax te compromete la función respiratoria, entonces te van a decir un paciente que tiene disnea, ¿no es cierto?, un paciente con disnea y que tiene pues dificultad para respirar. Y vamos a ver pues en la inspección, ¿no?, sobre todo en el neumotórax a tensión, ojo, en el a tensión, que puede haber ingurgitación yugular. ¿Estamos? Puede haber ingurgitación yugular porque aumenta la presión intratorácica. Entonces, eso hace que aparezca ingurgitación yugular. A la percusión hay sonoridad. Y ese es el dato más importante que deben recordar, porque eso te va a orientar a que lo que se está acumulando es aire. Hipersonoridad, hiperresonancia, así te lo van a decir.
hipersonoridad, hiperresonancia, neumotórax, ¿correcto? A la palpación, lógicamente hay evolución de las vibraciones y en la ocultación también ausencia del pasaje del murmullo vesicular, ¿no? No pasa el murmullo vesicular. ¿Estamos? Muy bien. Mucha atención con el neumotórax, atención. ¿Ya? Mucho cuidado, porque tienen que darse cuenta cuando están frente a un neumotórax, atención. El paciente hace una disnea súbita severa, ¿no? Así como en el tromboembolismo pulmonar. Disnea súbita severa. La diferencia es que en el TEP va a haber factores de riesgo de trombosis, ¿ya? En cambio acá no hay factores de riesgo de trombosis, puede haber un traumatismo, ¿no? Un trauma, un accidente por arma blanca, etc. Entonces el paciente con disnea súbita severa, cianosis, diaforesis, hipotenso, tiene su ingurgitación yugular porque aumenta la presión intratorácica, pero el dato característico es este. ¿Ya? Piensen en un neumotórax, atención, cuando te dicen que desplaza la tráquea o las estructuras del mediastino hacia la zona contralateral, ¿ya? Entonces, esa desviación de la tráquea de la línea media nos debe hacer sospechar de un neumotórax, atención. Tengan entonces en cuenta ese dato, ¿no? Un paciente inestable hemodinámicamente, hipotenso, chocado, recuerden que en un trauma torácico se evalúa de manera rápida con un ECOFAS, ¿ya? El ECOFAS nos ayuda bastante porque tiene alta sensibilidad, o una radiografía de tórax que tiene alta especificidad. Entonces esos son estudios en un paciente que esté inestable, ¿no? Un ECOFAS, una radiografía. Y miren, en la radiografía ya podemos ver, ¿no? Ese aumento, miren acá en el pulmón izquierdo, ese aumento de la radiotransparencia, ese aumento de la radiolucidez, que nos está hablando de acúmulo de aire y cómo está colapsando el pulmón izquierdo, miren. Se está colapsando el pulmón izquierdo. Entonces eso nos orienta con alta especificidad que se trata de un neumotórax, ¿no? Lógicamente, si el paciente está estable, recuerden que el gol estándar para trauma torácico es la tomografía. La tomografía es el gol estándar para trauma torácico, mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento del neumotórax? Entonces, si es un neumotórax simple, hay que calcular el tamaño del neumotórax, porque si el tamaño es menos de 20%, la conducta puede ser observar, ¿ya? Entonces, ese es un dato importante que deben recordar. Un neumotórax simple, menos del 20% o menos de 8 milímetros por tomografía, se observa, doctores, ¿no? Se observa siempre y cuando el paciente pues esté hemodinámicamente estable, ¿no? Entonces, observación, control de funciones vitales, ese es un dato. Si es más del 20% ya hay que drenarlo, hay que drenar si es más del 20%. Entonces, hay que colocarle su tubo, ¿no? Con sello de agua, su tubo de drenaje torácico, que ahorita ya vamos a ver. Si es un neumotórax abierto, porque hay una solución de continuidad en la pared torácica, hay que colocarle un parche o apósito simple, pero que esté abierto en un lado, como están viendo en la imagen. Eso se llama parcialmente oclusivo, ¿ya? ¿Para qué? Para que el aire pueda salir, pero no pueda regresar. O sea, se hace un mecanismo de válvula, pero al revés, ¿no? O sea, el aire sale, pero ya no vuelve a entrar al pulmón, ¿ya? Eso se logra con este parche o apósito simple, ¿no? Parcialmente oclusivo. O sea, un parche en tres lados, el cuarto queda abierto, ¿ya? Esa es la forma más práctica de tratar un neumotórax abierto. Y en el caso del neumotórax a tensión, así como un neumotórax que es más del 20%, lo que hay que hacer es un drenaje, ¿ya? Un drenaje de justamente el aire que se está acumulando en el espacio pleural. Eso, doctores, se hace mediante una toracostomía, con S, ¿ya? Toracostomía. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra toracostomía, quiere decir drenaje torácico. Drenaje torácico, ¿ya? Entonces, la toracostomía inmediata se hace en un neumotórax a tensión. Y ese drenaje puede ser, como es aire, puedes hacerlo con aguja, ¿ya? Con aguja en el segundo espacio
intercostal con la línea media clavicular, como estás viendo ahí en la imagen, una aguja larga y gruesa. Aguja larga y gruesa en el segundo espacio con la línea media. O colocar un tubo de drenaje en el quinto espacio con la línea axilar anterior o línea axilar media, ¿ya? Pero nunca en la línea axilar posterior, ¿ya? En la posterior no, en la anterior o clásicamente en la media. Entonces de esa manera drenamos, ¿no?, el aire. Obviamente todo este sistema de drenaje debe estar conectado, en el caso de un tubo de drenaje, a un sistema de sello de agua, ¿ya? Entonces esa es la conducta frente a un neumotórax, drenarlo, ¿ya? En el caso de un neumotórax a tensión, puedes hacerlo con una aguja de manera práctica, rápida, inmediata, para salvarle la vida del paciente, ¿no? Imagínate, pues, ¿no? Le colocas una aguja. O ya si tienes las condiciones, como un neumotórax clásico, le colocamos su tubo de drenaje torácico con sello de agua, ¿ya? En el quinto espacio con la línea axilar media, ¿ya? Le colocamos ahí su tubo de drenaje torácico. Entonces, eso tenemos que recordarnos, ¿correcto? Eso tenemos que recordarnos porque es importante el drenaje en un neumotórax a tensión, porque salvamos la vida del paciente, ¿ya? Y por eso hay que hacerlo de forma inmediata, ¿ya? Y por eso lo puedes hacer o bien por aguja o bien con tubo de drenaje torácico, ¿ya?